Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos reacciones y ecuaciones químicas, temas que pertenecen a la unidad número 3. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en la unidad número 3. En esta clase en particular veremos a qué denominamos reacciones y ecuaciones químicas y también cómo determinamos el número de oxidación de los distintos compuestos. Una reacción química es una redistribución de los átomos del sistema. Las sustancias iniciales dan lugar a la formación de sustancias diferentes o también llamadas productos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a hacer aparecer nuevos elementos químicos, sino que lo que sucede en una reacción química es una redistribución de los átomos que están reaccionando. Por ejemplo, en la molécula de agua, los átomos que estaban en los reactivos lo que hacen es redistribuirse y formar las moléculas de agua. Por lo que en una reacción química vamos a encontrar a la izquierda los reactivos y a la derecha los productos. Por ejemplo, en la misma ecuación que acabamos de ver anteriormente, reaccionando el hidrógeno con el oxígeno. El más significa que está reaccionando con, es decir, en este caso el hidrógeno reacciona con el oxígeno. La flecha nos está indicando lo que produce. Recordemos que tenemos a la derecha los productos. En una reacción química, seguimos con la misma ecuación que vimos anteriormente, tenemos que tener en cuenta que cuando planteamos una ecuación tenemos que tener en cuenta la ley de Lavoisier o ley de conservación de masa. ¿Qué decía esta ley? Tema que hemos visto en la unidad número 2. Decía que en una reacción química lo que hay es una redistribución de los átomos, por lo que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Es decir, toda la materia que tengan los reactivos se debe encontrar en productos y viceversa. Por lo cual, utilizamos estos coeficientes estequiométricos para igualar la cantidad de moléculas que hay en ambas partes. En este caso, van a estar reaccionando 2 moles de moléculas de hidrógeno, 1 mol de moléculas de oxígeno, para dar 2 moles de moléculas de agua. Si lo tomamos en masa, podemos sumar la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno y nos tiene que dar la misma cantidad en la masa de agua. Esto acabamos de ver que sí se cumple. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la atomicidad de las distintas reactivos. Por ejemplo, cuando utilizamos el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el bromo, el yodo, que son moléculas diatómicas, ponerlas con la atomicidad correspondiente. Entonces, en una reacción química vamos a encontrar los productos o sustancias resultantes y podemos encontrar la fórmula molecular, la fórmula electrónica o la fórmula desarrollada estructural. Lo más común que encontremos es la fórmula molecular. Vamos a ver que los distintos elementos químicos reaccionan con un número de oxidación. Ahora, ¿qué es el número de oxidación? Es la cantidad de electrones que pone en juego un átomo para formar un enlace. Es decir, son los electrones que están actuando para formar un enlace químico. Aquellos átomos que tienden a ganar electrones son los átomos más electronegativos. Y estos átomos van a ser los que tengan un número de oxidación distinto a aquellos átomos que tienden a perder electrones, que son los átomos menos electronegativos. Entonces, aquellos átomos que tienden a ganar electrones, que son los átomos más electronegativos, van a tener un número de oxidación negativo. Y aquellos que tienden a perder electrones, que son los átomos menos electronegativos, su número de oxidación va a ser positivo. Hay reglas generales para determinar el número de oxidación. Por ejemplo, en las sustancias simples el número de oxidación es 0. Es en su estado elemental cómo se encuentran los distintos átomos o moléculas. Recordemos entonces que siempre va a ser 0 en su estado elemental. Después tenemos el número de oxidación de los iones monoatómicos. El número de oxidación de los iones monoatómicos va a ser igual a su carga. Por ejemplo, el oxígeno con 2 cargas negativas, el anión, tiene un número de oxidación menos 2. El catión sodio, que ha perdido un electrón, tiene el número de oxidación más 1. En cambio, los iones poliatómicos, el número de oxidación es igual a la suma de sus cargas. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 oxígenos que su número de oxidación es menos 2.
Y el azufre, que el número de oxidación es 6. Entonces, 8 menos 6 nos da menos 2. Ahora, para tener en cuenta el oxígeno, su número de oxidación más común es el menos 2. Por ejemplo, en la formación de los distintos tipos de óxidos, tema que vamos a ver a continuación. El oxígeno, cuando forma compuestos como son los peróxidos, como es el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, el número de oxidación es menos 1. También podemos encontrar compuestos en oxígeno que tienen un número de oxidación menos 1/2. ¿Sí? Se los llama también superóxidos. Estos compuestos no los vamos a ver en este módulo, pero para que tengan en cuenta que existen este tipo de elementos que tienen números de oxidaciones fraccionados. El hidrógeno, por otro lado, el número de oxidación más común es más 1, siempre y cuando se encuentre formando determinados compuestos, como por ejemplo los hidruros no metálicos. Ahora, cuando forman los hidruros metálicos, el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. Entonces, el número de oxidación de los compuestos electrónicamente neutros es igual a 0. Por ejemplo, en la molécula de agua, si sumamos los distintos números de oxidación de los distintos elementos que están formando la molécula, el resultado nos va a dar 0. El oxígeno, número de oxidación menos 2, y el hidrógeno, número de oxidación más 1, por 2, tenemos igual al resultado igual a 0. Ahora, en los iones poliatómicos, la suma algebraica va a ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el anión carbonato. El carbono tiene número de oxidación más 4. El oxígeno, que tiene número de oxidación menos 2, pero hay 3. Entonces son 3 por menos 2 es igual a menos 6. Más 4 menos 2. Es la carga que vamos a encontrar en el anión, en este caso, en ejemplo, el carbonato. Los distintos elementos químicos entonces van a tener distintos números de oxidación. Vamos a ver que hay algunos que son muy comunes, como por ejemplo todos los elementos del grupo 1 tienen número de oxidación más 1. Todos los elementos del grupo 2 tienen número de oxidación más 2. Ahora, en el momento que ya nos metemos en los otros grupos y más en los elementos de transición, vamos a ver que tienen más de un número de oxidación. Y vamos a encontrar elementos químicos que tienen características que también vamos a ver más adelante, que son llamados anfóteros, que tienen tanto número de oxidación positivas, pero pueden actuar como metales y como no metales. Vamos a ver que los elementos del grupo 7 o 17 tienen número de oxidación, todos tienen número de oxidación menos 1. Y otros tienen número de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7, como es el caso del cloro, del bromo y del yodo. Vamos a ver casos particulares, como por ejemplo el flúor no se combina con el oxígeno y tampoco se combina con aquellos elementos que tengan número de oxidación negativo, ya que es tan electronegativo que solamente su número de oxidación es menos 1. Vamos a ver que también que los números de oxidación de los gases nobles no poseen, ya que son químicamente inertes o no reactivos. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en la continuación de esta clase.